Queridos estudiantes, muy buenos días y bienvenidos a su semana de nivelaciones y refuerzo. En esta primera clase, que debió ser de este modo por el corto tiempo que tenemos para las notas, para las actividades, se decidió hacer de esta forma, pues para minimizar el tiempo, y vamos a ver el tema de los periodos 1 y 2. Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que nosotros vimos. Primero hablamos de todas esas narraciones de la época precolombina, de la época prehispánica, a la que hace referencia antes de la llegada de los españoles, antes de la colonización y de la conquista y de la colonia. Lo que existía en ese momento, pero nos enteramos después del descubrimiento de América, era una serie de narraciones orales transmitidas de generación en generación que hicieron parte de la cultura y la cotidianidad de nuestra cultura indígena y de nuestros ancestros. Entonces tenemos por un lado los mitos que hablan y hacen todo lo referente y narran todo lo que tiene relación a la naturaleza, el agua, la tierra, los animales, el ser humano y el origen de ello. El origen del ser humano, el origen de la naturaleza, el origen de la tierra. Además de eso, dentro de estas narraciones hablan de las formas de vida de nuestros ancestros, de las personas de aquella época, hablan del alimento sagrado que es el maíz, hablan del universo, pero además contiene elementos sobrenaturales dentro de sus narraciones, pues sabemos que estas teorías acerca del origen no son reales, son ficticias, pero aún así hacen parte de la cultura de nuestros ancestros, incluso de nuestra cultura en la actualidad. Entonces recordemos, por ejemplo, el mito que vimos al inicio del año de la diosa Bachué, que nace de una laguna. Por el otro lado tenemos las leyendas. Las leyendas están más cercanas un poco a la estructura del cuento, con el inicio, el nudo, el desenlace, y tienen un fin más didáctico y estético. Quieren narrar una historia con elementos más ficticios, más sobrenaturales, pero además quieren dejar una enseñanza al lector. Entonces recordemos que siempre quiere hacer caer en cuenta al avaro sobre su defecto de la avaricia, o el mujeriego acerca de cómo debe tratar a las mujeres, o los niños diciendo mentiras. Entonces hay una serie de personajes creados que casi siempre son negativos, pero que sirven para enseñar al otro para saber comportarse moral y éticamente dentro de una sociedad. Estas leyendas también hacen parte de nuestra cultura. Entonces tenemos la Llorona, el Moán, el Sombrerón, la Candileja, y en nuestro país abundan las narraciones que hacen parte de eso que se ha transmitido oralmente de generación en generación. Ahora tenemos una gran cantidad de narraciones debido a que nosotros tenemos 3 familias lingüísticas importantes que han estado abarcando la totalidad del territorio nacional. Entonces hay 3 relevantes: Chibcha, Caribe y Arawak, y entre ellas hay ciertas tribus indígenas que hacen parte de esas 3 familias lingüísticas grandes. Entonces tenemos una gran variedad de lenguajes indígenas que todavía perduran, pero hay otros que ya han desaparecido debido a la invasión española y a la gran dimensión que adquirió el español dentro de nuestra cultura hoy en día. Entonces podemos decir que la literatura precolombina surgió en el descubrimiento. ¿Por qué en el descubrimiento? Porque fue cuando se empezó a escribir, a pesar de que ya venía transmitiéndose de generación en generación de manera oral. Su propósito es religioso, estético, ritualista y cotidiano, es decir, hace parte de la cultura, no solo en la parte de la religión, sino en todo lo que tiene que ver con la vida diaria de las personas. Llegó a nosotros por medio de adaptaciones que hicieron los españoles. Cuando llegaron acá, escucharon a los demás y empezaron a transcribirlas como textos académicos que se denominaron como mito y leyenda. Entonces los mitos se relacionan con las prácticas religiosas, un propósito didáctico que se desarrolla en un tiempo primigenio, quiere decir hace muchos años, en el origen del universo. Es decir, no se puede decir cuándo empieza la narración.
Y la leyenda se relaciona con prácticas estéticas con un propósito estético y didáctico y permite variaciones de contenido. Todas estas narraciones, debido a su naturaleza oral, se han ido transformando a lo largo de los años, pues la gente va cambiando algunas características de esas narraciones. Entonces, cada cultura va incorporando a su narración oral lo que quiere ponerle para que se enriquezca esa historia. Y eso no es malo. Por el contrario, eso hace parte de esa esencia bella que tienen los mitos y las leyendas como parte de nuestra cultura. En ellas también hablan de rituales y festividades, son influenciadas por todas estas dinámicas de rituales con la naturaleza, con el fuego, con los animales, donde evocaban sus dioses y sus astros. Recuerden que en ese entonces los dioses más importantes eran el sol, la luna y las estrellas, y los animales eran sagrados. Entonces fue en el descubrimiento de América que empiezan a escribirse los diarios de Indias. Recuerden que Cristóbal Colón narra ese 12 de octubre de 1492 como el primer día en pisar el Nuevo Mundo. Llegó confundido, pensó que iba a llegar a la India y resulta que descubrió un mundo nuevo lleno de riquezas. Un mundo que empezaron a invadir, a colonizar y a conquistar, donde se empezaron a formar una serie de clases sociales, donde los esclavos traídos de África eran los que tenían que sufrir los golpes y los sometimientos de los de más alta clase social. Luego van los indígenas, quienes trabajan en minas y hacen trabajos pesados de campo. Luego van las personas de clase media, por decirlo así, que tienden a ser los criollos, es decir, una mezcla entre españoles e indígenas, y son personas que se dedican a unas labores menos pesadas que las anteriores, como carpintería, enmiendas y otros oficios diferentes como orfebrería, donde se labran cosas que tienen relación con nuestra historia precolombina. En una segunda clase social más alta está la nobleza, son españoles, hacen parte de la política del nuevo gobierno que está empezando acá. Y en primer lugar está el rey y la Iglesia Católica. Entonces hay una escala social que va sometiendo a los más débiles y que dejó a los dueños de las tierras en los últimos lugares, sometidos y haciendo trabajos forzosos. Al ver esto, más adelante, unos 300 años después, más de 300 años, se reúnen un grupo de intelectuales entre nobles y criollos que no están de acuerdo con esa forma de gobierno de la realeza española, de la corona española. Entonces recuerden que vimos algunos videos sobre cómo fue que subieron los impuestos y cómo fue que destituyeron al rey de España, y llega un rey de España diferente que es pariente de Napoleón, y empieza una serie de revueltas en Europa, y eso afecta lo que es el reino de Granada, que es la actual Colombia, y estos intelectuales aprovechan ese momento de fractura política, económica y social en Europa para decir: nosotros también conocemos los derechos humanos y no vamos a dejar que la corona siga sometiéndonos con impuestos y con malos tratos. Entonces empieza a formar una batalla intelectual y una batalla física entre 1810 y 1819, que termina en el 7 de agosto de 1819, que es cuando nosotros celebramos la independencia de nuestro país, que se da la batalla de Boyacá, donde una serie de ciudadanos de todo lugar de nuestro país se reúnen y luchan con palos, hachas y lo que tengan en contra del ejército español. Fallecen muchos hombres, pero se gana una batalla importante y se inicia una democracia diferente en este territorio. ¿Listo? Así, súper resumido, ustedes tienen todos sus apuntes en sus cuadernos. Nosotros vimos en estos dos periodos lo que fue prehispánica, conquista, colonia, y además de eso vimos romanticismo, que hace parte de ese ideal de la independencia. A eso hace referencia el romanticismo, a la independencia de la nación, al amor a la patria y a recopilar esos
a recopilar y a reintegrar esos valores pasados que se habían perdido. ¿Cuál es la tarea para ustedes en la nivelación número 1? Entonces, esta tarea debe ser presentada por estudiantes de refuerzo y estudiantes de nivelación, por ambos. Van a escuchar la canción que aparece en este enlace de esta diapositiva. Es una canción, es un reggaetón de un grupo español que estudia eventos históricos y lo convierten en canciones jocosas y pegajosas, divertidas, que narran una realidad. Ustedes van a escuchar muy bien la letra de la canción y van a hacer en un párrafo una pequeña crítica frente al contenido de esa misma canción. Van a hablarme de su opinión, qué es lo que dicen los autores, de qué se trata, qué eventos históricos narra, por qué es importante, por qué es crítica esa canción y por qué entre los chistes que va diciendo y el lenguaje actual que va usando, esa canción tiene unas verdades importantes sobre ese acontecimiento histórico. Y segundo, van a grabar un video cantando el coro de la canción usando un atuendo relacionado con la época de la conquista y la colonia. Entonces recuerden los españoles cómo se vestían, o incluso pueden vestirse como un indígena de la época. Pueden averiguar en internet que usen incluso cosas que tengan en su casa, pero la idea es que salgan cantando esos 20 segunditos, ustedes con su voz mostrando su rostro y su atuendo, esa canción. Entonces la tarea consiste en dos cositas: su párrafo con la opinión de la canción y cantando el coro de la canción con un atuendo muy creativo. Revísenla, mírenla, la nivelación está súper fácil. Nos vemos entonces en la próxima clase. El horario ya está en Classroom, martes y miércoles algunos cursos, y en esa clase les dejaré la tarea número 2 o la nivelación número 2. Muchas gracias.